Bueno, clase 16, optimización, segunda parte. Contiene puntos críticos, criterio para la determinación de extremos y análisis de signo de la derivada segunda. Bueno, criterios para la determinación de extremos. Primero vamos a definir punto crítico. Dado un valor perteneciente al dominio de una función, el punto x0 f de x0, es decir, el valor de x y su imagen, la abscisa ordenada, se denomina punto crítico si cumple una de tres condiciones. La función no es derivable en el valor, la función es tal que la derivada se anula, o es un extremo del intervalo, suponiendo que la función estuviese definida en un intervalo cerrado, por ejemplo, AB, A y B serían puntos críticos, por ser los extremos. Bien, vamos con el primer criterio para la determinación de extremos, sería el criterio del análisis de signo de la derivada primera. Nos vamos a apoyar en algunos teoremas previos, ¿sí? El teorema relacionado al signo de la derivada nos decía que en un punto donde la derivada es positiva, la función es creciente, en el entorno del valor, donde la derivada sea negativa, la función es decreciente. Y había un teorema que nos mencionaba que si la función tenía un máximo o un mínimo relativo, entonces su derivada se tiene que anular. Ojo con ese teorema porque no vale la vuelta. La derivada se anula, no significa que necesariamente tenga que ser un extremo relativo. Es un punto crítico que podrá ser extremo relativo o no, pero no vale la vuelta a ese teorema. Si es un extremo, entonces la derivada se va a anular, pero si la derivada se anula, no necesariamente va a ser un extremo. Bien, tomamos un punto crítico de la función, consideramos un valor donde se cumple una de estas tres condiciones, y en particular las primeras dos, la última es un poco más trivial. Entonces, lo vamos a considerar ese valor un máximo relativo si ocurre que la función es creciente antes del valor y decreciente luego del valor. Esto está expresado en términos del signo de la derivada, pero recordemos que, una vez más, que la derivada sea positiva implica que la función es creciente, y que la derivada sea negativa implica que la función es decreciente. Entonces vemos que si este fuese el x0, antes de x0, en esta parte, para los x menores a x0, tiene su derivada positiva, es decir, crece. Y de este lado, los valores donde la función tiene su derivada negativa, para los x mayores a x0, la función decrece. Entonces es claro que en el punto crítico tenemos un máximo relativo. Bien, ¿qué pasa si la función se comporta al revés? Es decir, conforma un mínimo relativo. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que para los x menores a x0, estos que están de este lado, voy a habilitar el puntero, acá, los x que están antes de x0, su derivada sea negativa, es decir, la función sea decreciente. Y para los x que sean mayores a x0, es decir, que estén de este lado, su derivada es positiva, la función es creciente. Entonces es un criterio bastante intuitivo. Si la función primero crece y después decrece, es máximo, y si primero decrece y después crece, es mínimo. El criterio de la derivada segunda es un poco más analítico, es un poco menos intuitivo. Me dice que dado un x0 perteneciente al dominio de una función derivable, en este caso le vamos a pedir a la función que anule su valor en x0, es decir, que sea 0 la derivada, y que exista la derivada segunda, es decir, que sea derivable dos veces, pero que la derivada segunda no valga 0. Que la derivada primera sea 0 y que la derivada segunda no sea 0. Entonces, el punto es máximo relativo si su derivada primera se anula y su derivada segunda es negativa. Y el punto es punto mínimo relativo si su derivada primera se anula y su derivada segunda es positiva. Bueno, esto es un teorema, ¿no? Lo anterior es intuitivo, pero esto es un teorema. Entonces lo vamos a demostrar para la primera parte del teorema, que es para máximo relativo. Por hipótesis, la derivada primera se anula en x0 y la derivada segunda es negativa en x0. Entonces,
Aplicando la definición de límite, la derivada segunda sería, por definición, el límite cuando x tiende a x0 de la derivada primera en la variable menos la derivada primera evaluada sobre la variable menos x0. Bueno, eso me da negativo. Bueno, para que me dé negativo tiene que ocurrir una de dos cosas. Que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, o al revés. Que el numerador sea negativo y el denominador sea positivo. Es decir, que tengan diferentes signos, numerador y denominador. Bien. Si estoy en el caso que el numerador es positivo y el denominador es negativo, eso quiere decir que para los x menores a x0, f de x es mayor a f', ¿no? f' de x es mayor a f' de x0. A ver si lo puedo analizar un cachito con un dibujito. Vamos a considerar, acá tengo el x0, horrible pulso, no. Vamos de vuelta. Bueno, ahí. Acá tengo el x0. Y si yo estoy en este lado, en esta condición, tomo un x que es menor, perdón. Acá, un x que es menor a x0. Ahí tengo el x. Entonces me dice que para los x que están de este lado de x0, f' de x es mayor a f' de x0. Es decir, la imagen está acá, de este f de x, y f de x0 es menor. Entonces su derivada viene bajando. En la segunda condición que me da, ¿sí?, que el numerador sea negativo y que el denominador sea positivo, bueno, obviamente, para que el denominador sea positivo, para que cumpla esta condición, tengo que tomar un x más grande que x0, es decir, tomar un x por acá. Y si tomo el x por acá, fíjense lo que ocurre. F de x es menor que f de x0. Entonces, la imagen está por acá. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que su derivada segunda sea negativa? Bueno, lo que ya sabíamos, que la derivada primera tiene que ser decreciente. Estrictamente decreciente. Básicamente le estamos aplicando el teorema del crecimiento a la derivada segunda. La derivada segunda es decreciente. La derivada segunda es negativa, la derivada primera es decreciente. Bueno, sigo. Bien, ¿cómo llevamos esto? ¿O cómo, digamos, lo consideramos para el teorema? Bueno, lo que decía recién, la derivada es estrictamente decreciente, la derivada está bajando, pero se anula en x0. Es decir, acá vale 0 y viene bajando. Eso obliga a que antes de x0 tenga un signo y después de x0 tenga otro signo. Es decir, antes de x0 la derivada tiene que ser positiva y después tiene que ser negativa. Esto me lo garantiza el teorema de Bolzano. La derivada cambia de signo en x0. Entonces, antes de x0 la derivada es positiva y después de x0 la derivada es negativa. Bueno, quiere decir que la función, no la derivada, sino que la función primero primero sube y después baja. La función, porque acá ahora estamos analizando el signo de la derivada primera. Bueno, y esa es la definición de máximo relativo. ¿Sí? Eso implica la tesis. Bueno, la demostración de la segunda parte del mínimo relativo corresponde a ustedes, al alumno, ¿sí? Es casi calcada de esta, cambia el signo acá, no mucho más. Bien, definimos concavidad y convexidad. A veces también se define esto concavidad positiva y concavidad negativa, o bueno, como le dicen los alumnos de secundaria, a veces cóncava para arriba y cóncava para abajo. Ustedes pueden usar cualquiera de las expresiones que acabo de mencionar. Yo uso concavidad y convexidad. Bien, una función se dice que es cóncava en un punto si hay un entorno del punto x0 donde las imágenes de los puntos del entorno están, y acá tomemos este término entre comillas, arriba de la recta tangente. A ver si esto lo puedo mostrar en un dibujo. Bueno, este es el gráfico que usamos para el ejemplo del teorema de Rolle. Fíjense que si yo me paro acá, ahí en ese punto, la recta roja es la recta tangente. Y si marcamos un entorno, del punto naranja que está acá, todas las imágenes están arriba de la línea roja.
Ahí creo que va. ¿Sí? Estamos ahí, vemos que los puntos están arriba de la línea roja. Todos los puntos violetas están arriba de la recta tangente. En cambio, si yo me pongo acá, los puntos violetas, los puntos de la función, están por debajo de la línea roja, por debajo de su recta tangente. Bueno, acá la curva es cóncava. Tiene las imágenes del entorno arriba de la recta tangente. Y bueno, ahora lo vamos a definir, pero imagino que se darán cuenta que acá la curva es convexa. Tiene sus puntos debajo de la recta tangente. Bueno, volvemos acá. Bien, el mismo dibujo que mostré recién. Ahí tenemos la función arriba de la recta tangente. Y una función se dice convexa en un punto si en el entorno reducido las imágenes están debajo de la recta tangente. ¿Sí? Acá es cóncavo, acá es convexa. O cóncava positiva, cóncava negativa. Bien, esto está la concavidad y la convexidad está relacionada con el signo de la derivada segunda, que eso es lo que vamos a ver ahora. Teorema: dado un x0 perteneciente al dominio de una función continua y derivable, bueno, acá continua sobra, ¿no? Porque si es derivable es continua, tal que la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava. Lo que me dice este teorema es que si la derivada segunda es positiva en un valor, la derivada es cóncava. La función, perdón, es cóncava. Esto lo vamos a demostrar. Bien, dado un x0 perteneciente al dominio de la función, y tomamos un entorno reducido, un entorno de centro x0, donde se define una función auxiliar para los valores, ¿sí? Para los valores interiores del entorno, ¿no? Yo estoy trazando alrededor de x0 un entorno, a ver si, no sé si estoy siendo claro. Tomo un x0 acá, donde por hipótesis la derivada segunda es positiva, y marco un entorno. Y en los valores de ese entorno defino una función auxiliar como la diferencia entre la función y la recta tangente. ¿Sí? Bueno, ahí tenía el dibujo armado. En ese entorno, ¿sí? Voy a definir a la función g, que es f, que es la función que yo estoy analizando, y t, que es la función recta tangente. Bueno, ya sabemos nosotros cómo es la expresión de la recta tangente, lo analizamos en la parte que vimos la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Así que lo abreviamos. La ecuación de la recta tangente, puedo cambiar acá, ahí. La ecuación de la recta tangente es la derivada evaluada por x menos x0 más la función evaluada, ¿no? Esta es la expresión. Entonces, sustituimos, ¿sí? Hacemos en la función g, que es la auxiliar, sustituimos la expresión de la recta tangente, la agrupamos, ¿sí? Hacemos la asociativa, la supresión del corchete, no me salía. Esta expresión la mandamos al final, la dejamos negativa, esta expresión la juntamos con, acá dice f de a, es f de x0, ¿no? Es este que está acá, que viene hacia adelante. Bien. Esta es nuestra función auxiliar, ¿sí? Tengámosla presente porque la vamos a utilizar. Bueno, considero ahora un intervalo donde la función verifica las condiciones del teorema de Lagrange. Yo estoy trabajando dentro del intervalo donde definí la función auxiliar. Y ahora voy a considerar adentro de ese intervalo un intervalo cerrado donde la función verifique las condiciones del teorema de Lagrange. ¿Cuáles eran las condiciones del teorema de Lagrange? Bueno, que sea derivable en el intervalo cerrado, ¿sí? En este intervalo cerrado la función es derivable porque por hipótesis es derivable en todo su dominio. Entonces, si tomo un intervalo, una parte del dominio, la función está obligada a ser derivable por herencia de la propiedad. Bien, va a existir un C, un valor acá, entre x0 y x, un valor definido por acá, donde cumpla con la siguiente condición. ¿Sí? Esto es la tesis del teorema de Lagrange. La función derivada evaluada en ese número C tiene por pendiente la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Si esto les suena un poco por arriba, tómense unos minutos para ir a revisar el video del teorema de Lagrange, o teorema del valor medio del cálculo diferencial. La función f de x está evaluada en este extremo, f de x0 está evaluada en este extremo, x menos x0 es la pendiente de la recta secante. Tiene que haber un punto en el medio donde la derivada sea paralela, tenga la misma pendiente.
Bueno, esto lo reescribimos, este denominador lo pasamos multiplicando para acá, y f de x menos f de x0 estaba expresado en la diapositiva anterior, donde acá decía A, había un error de tipeo, bueno, todo esto, ¿sí? Que ahora seguramente la diapositiva lo va a marcar, lo vamos a sustituir. Vamos a sustituir f de x menos f de x0 por f' de c por x menos x0. Bien, ¿qué resulta de ahí? Resulta, voy a correr esto porque me molesta, que f' de c, acá vamos a sacar factor común el paréntesis, menos f de x0 por x menos x0 es la función auxiliar. Si nos queda expresado de esa manera. Ahí. Esa es la función auxiliar que vamos a utilizar a partir de ahora. Bueno, por hipótesis, la derivada segunda es mayor a 0. Entonces, aplicando la definición de derivada, igual que hicimos en el teorema del criterio de la derivada segunda, se tiene que cumplir que numerador y denominador, en este caso, tengan el mismo signo en el entorno en el cual estamos trabajando. Es decir, para que tengan el mismo signo, esto tiene que ser más grande que esto, para que dé positivo, y esto tiene que ser más grande que esto, para que dé positivo. A la derecha de x0, para los números que están acá, ¿sí? Para los números que están de este lado, esto tiene que ser más grande que esto. A la izquierda de x0, es decir, a los números que están de este lado de x0, f' de x tiene que ser menor a f' de x0. Vamos aplicando el teorema del criterio del crecimiento, la derivada ha de ser creciente. La derivada ha de tener este comportamiento. Bien. En los valores del entorno que se cumplen las dos condiciones, es decir, que la derivada segunda es positiva, y donde se cumple el teorema de Lagrange, si yo estoy de este lado, ahí, entonces, se da que f' de x es mayor a f' de x0, y que, como el c está contenido por acá y la función es creciente, f' de c, como está de este lado de x0, tiene que ser más grande que f' de x. Entonces, analizando esta función, fíjense que el primer factor es positivo, y el segundo factor es positivo. Es decir, que g, que era la diferencia entre la función y la recta tangente, es mayor a 0. Si se da el caso que estoy del otro lado de x0, es decir, defino el teorema de Lagrange, en lugar de definirlo de x0 a x, lo defino de x a x0, entonces, como la derivada es creciente, me tiene que dar que f de x, que va a estar de este lado, es más chico que f de x0, y que f de c, que va a estar de este lado de x0, es más chico que f' de x. Porque, insisto, la derivada es creciente. Entonces, analizando la función g, el primer factor es negativo, y el segundo también. Entonces, cualquiera sea el caso del entorno de x0, para los más grandes que x0, para los más chicos que x0, la función g es positiva. Esto implica la tesis. ¿Por qué? Porque la función g era la diferencia entre la función y la recta tangente. Entonces, si la resta es positiva, quiere decir que la función está arriba de la recta tangente. Y que es la definición de concavidad. Entonces he probado la tesis, que es que si la derivada segunda es mayor a 0, la función es cóncava. Bueno, el teorema complemento es, por supuesto, que en un punto donde la derivada segunda sea negativa, la función es convexa. Bueno, esto a cargo de ustedes, ¿sí? Queda para que lo demuestren, es muy, muy parecido a lo anterior, así que siguiendo los pasos que acabo de mostrar, no deberían tener mayores inconvenientes. ¿Cuál sería el resumen de los dos teoremas que acabamos de ver? Bueno, si la derivada segunda es negativa, entonces la función es convexa. Si la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava. Bien, vamos un cachito para atrás. Bueno, entonces alguien me podría decir, bueno, ¿y qué pasa si la función no es ni positiva ni negativa? O, ahora voy a abrir de vuelta un segundo el gráfico. Bien, vemos que acá la función es convexa y que acá la función es cóncava. Es decir, acá la derivada segunda es negativa y acá la derivada segunda es positiva. Y bueno, ¿y cómo hace la función que es continua para pasar de positiva
a negativa, al revés, de negativa a positiva. ¿Sí? Estoy hablando de la derivada segunda. O, preguntado exactamente igual, ¿cuál es el momento donde la función deja de ser convexa y pasa a ser cóncava? ¿Hay algún valor por ahí? Más o menos, ¿no? Un valor por ahí, donde la función no está toda la función de un lado de la recta tangente. Es decir, hay un momento del entorno donde de un lado está por debajo y el otro está por arriba. Bueno, ese punto se le denomina punto de inflexión. Es el punto donde la curva cambia su concavidad. Vamos a la diapositiva. Entonces, punto de inflexión, definición. Un punto que pertenece a una función que es derivable se denomina punto de inflexión si tiene diferente concavidad a ambos puntos, a ambos lados. Habría que leerse acá, a ambos lados del mismo. De un lado tiene una concavidad y el otro tiene tiene una concavidad diferente. No importa si pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Cualquiera de los dos casos se denomina punto de inflexión. Ahí tenemos el momento donde cambia, pasa de una concavidad a otra concavidad. ¿Cuál es el corolario de esta definición y del teorema previo? Que si un punto es punto de inflexión, su derivada segunda tiene que anularse. Lo mismo que dije para el teorema que habla de los extremos relativos. Si es punto de inflexión, la derivada segunda se anula. Pero ojo, porque la vuelta no necesariamente es verdadera. Si la derivada segunda se anula, eso no implica que necesariamente tenga que ser un punto de inflexión. Puede anular la derivada segunda y no ser un punto de inflexión, de la misma forma que un punto crítico puede anular la derivada primera y no ser ni máximo ni mínimo. Bien, ¿cómo determinamos entonces si un punto es efectivamente un punto de inflexión? Bueno, con los mismos criterios que analizamos los extremos. El primero va a ser el criterio del análisis de signo. Es muy, muy sencillo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que si nos encontramos con un punto crítico de la derivada segunda, un valor que anule la derivada segunda, tenemos que analizar qué concavidad tiene antes y qué concavidad tiene después. Si para los valores que están antes de x0 tenemos concavidad negativa, ¿sí? Es decir, es convexa. Y para los valores mayores a x0 tenemos concavidad positiva, es decir, es cóncava, entonces efectivamente es punto de inflexión. De un lado tenemos una concavidad, del otro tenemos otra concavidad, acá tenemos efectivamente un punto de inflexión. O, al revés, si antes de x0, de este lado tenemos la concavidad positiva, y del otro lado, de este lado, tenemos concavidad negativa, entonces también va a ser punto de inflexión. Y fíjense que es bastante intuitivo esto. Hay un criterio que también hay una demostración, que no es tan larga, pero bueno, no la vamos a hacer porque es cargar de teoremas, que es el criterio de la derivada tercera, que de nuevo es el mismo análisis que se hace para la derivada primera, pero aplicado a la derivada segunda. Es decir, si yo tengo un punto crítico de la derivada segunda, es decir, un valor que anula la derivada segunda, y existe la derivada tercera, y la derivada tercera es diferente de cero, entonces va a ser un punto de inflexión si, bueno, acá, la derivada tercera es diferente de cero. A ver, paso en limpio porque no quedó del todo claro. Si yo tomo un punto crítico de la derivada segunda, un valor que anula la derivada segunda, ese x0 lo analizo en la derivada tercera. Bueno, si en la derivada tercera no me da cero, porque para el criterio de la derivada segunda era diferente si me daba positivo o me daba negativo. Pero acá no importa si me da positivo o negativo, lo que importa es que no me dé cero. Si el mismo valor evaluado en la derivada tercera no me da cero, entonces es punto de inflexión. Bueno, para analizar las funciones entonces vamos a resumir los criterios que tenemos hasta ahora. El crecimiento viene dado por la derivada primera. Donde la derivada primera es negativa es decreciente, y donde la derivada primera es positiva es creciente. Los extremos vienen analizados por dos posibilidades, ¿no? Tenemos dos tipos de criterios para analizar, pero bueno, básicamente vamos a considerar el más analítico, que es el de la derivada segunda, que es que si es punto crítico, es decir, si la derivada primera, perdón, es 0 y la derivada segunda es negativa, entonces es máximo relativo. Si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es positiva, es mínimo relativo. Y ojo acá, si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es 0, el criterio no me informa si es máximo relativo o es mínimo relativo. No el criterio de la derivada segunda,
Entonces tendré que recurrir al análisis de signo de la derivada primera para ver si primero crece y después decrece, o al revés. Entonces fíjense que acá esto contiene las tres posibilidades de signo de la derivada primera, positiva, negativa o cero. Concavidad. Concavidad la analizamos con la derivada segunda. Si la derivada segunda es negativa, es convexa la función. Si la derivada segunda es positiva, es cóncava la función. Y el punto de inflexión viene dado, si la derivada segunda es cero, entonces tendré que analizar. Si la derivada tercera es diferente de cero, acá no importa si da positivo o negativo, ¿sí? Importa que no sea cero, entonces es punto de inflexión. Y de vuelta, ojo acá, si la derivada segunda se hace cero para x0, y la derivada tercera también, entonces el criterio no me informa si es punto de inflexión o no es punto de inflexión. Hay algo que yo me estoy saltando acá, que se llama el criterio de la derivada de mayor orden, que sería conclusivo, ¿no? Porque acá fíjense que no informa, acá no informa. Sería conclusivo con respecto a si un punto es de inflexión o es extremo o no. Y si tienen curiosidad intelectual, los invito a que la vayan a buscar. Tiene que ver con hasta qué orden la derivada va valiendo cero, y si llega algún momento donde la derivada no es cero. Pero acá, como nos podemos complementar con el análisis de signo de las derivadas, nos vamos a quedar acá en la parte teórica. Entonces este sería el resumen, básicamente, de lo visto en la clase. Muy bien, eso es todo por la clase 16.